entonces hoy en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Voy a leer 6 versículos, comenzando del versículo 15 hasta el 20. Entonces allí dice la palabra, hablando Pablo pues a los romanos, dice allí: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí la lectura. Muy bien, entonces hemos leído aquí un pasaje que nos habla del evangelio, ¿no? Pablo, precisamente deseoso de compartir el evangelio a una parte donde él no había ido nunca, que era en Roma, la ciudad de Roma, donde ya se había reunido, pues se había formado una iglesia allí de varios hermanos creyentes. Pero él no había tenido la oportunidad de ir a Roma todavía. Porque las primeras iglesias, sabemos, la primera iglesia fue en Jerusalén, y después de ahí a Antioquía, en Siria, y después de ahí a Asia Menor, y fueron muchas iglesias a donde el apóstol fue a predicar el evangelio y se formaron iglesias en esos sitios. Y él volvía después a pasar por esas iglesias, y él escribió cartas pues, a esas iglesias. Tenemos, por ejemplo, a la iglesia, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, en fin, todas esas iglesias donde él había predicado el evangelio y se habían formado iglesias a raíz de la predicación del evangelio. Sin embargo, él a Roma no había ido, y muchos piensan pues que la iglesia en Roma era de hermanos que habían recibido el evangelio pues de parte del mismo apóstol Pablo y que se habían ido hasta Roma y allá establecieron pues la iglesia. Pero él como tal no había predicado el evangelio en Roma per se pues, y él aquí en el versículo 15 pues dice, ¿no? Pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros. Él quería también tener, si era posible, un fruto allí, ¿no? Por su predicación, que hasta la fecha pues no lo tenía. Aparte de los que sí habían ya creído por el evangelio en las partes donde él había ido antes pues, y que habían ido hasta Roma, y formaban ya parte de la iglesia en Roma, pero él quería precisamente ir hasta allí, y dice allí pues que como tenemos acá, dice que él estaba pronto a ir, tenía ese deseo, ¿no? De ir y compartir el evangelio. Ahora, ¿por qué el compartir el evangelio es algo que el creyente debe tener ese deseo, ¿no? de hacerlo? Porque, como dice él allí, comenzado el versículo 16, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Y es algo grandioso saber que Dios ha dado ese ministerio a los hombres creyentes, a las mujeres creyentes, para hacer impartido el evangelio a otras que no han creído. Si uno ve para atrás, yo por ejemplo, personalmente, es algo muy personal, la salvación es algo muy personal, y en el caso mío yo puedo hablar de mí, pues cuando yo antes estaba perdido, cuando yo no había aceptado el evangelio de Cristo todavía, y hubo un momento en que alguien me habló del evangelio, y por la gracia del Señor yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero tuvo que alguien hablarme a mí del evangelio, y el evangelio entonces infundió ese poder tan grande que muestra pues la gracia de Dios, y es un poquito lo que vamos a analizar hoy acá. Entonces el apóstol pues tenía ese deseo grande, fervoroso, de ir hasta Roma y predicar el evangelio, y es algo que deberíamos tener también cada uno de nosotros.
es muchas veces, pues, cuando uno dice, bueno, tienes que predicar el Evangelio, a veces uno no lo hace por temor, a veces uno lo hace inclusive hasta por miedo, pánico escénico, ¿no? Y que le habla acá no es alguien que es muy dado a hablar ante público, pero definitivamente cuando veo lo importante que es el Evangelio, pienso que qué bendición es que de nuestra boca, que tal vez en el pasado salieron palabras deshonestas, salieron palabras que no llevaban pues gloria y honra al Señor, ahora podamos nosotros abrir nuestra boca para hablar del Señor, ¿no? Para hablar a otros, ¿no? Para hablar del Evangelio. Y entonces, y Pablo pues resalta esto acá, el deseo de él ir a Roma y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Por eso dice aquí, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Muchos pueden tal vez, como decía, tal vez tienen miedo de exponer en público. Otros tal vez tienen miedo porque se avergüenzan, tienen miedo de hablar de Jesucristo. Hoy día, cuando hay libertad de culto, por lo menos acá en este país, sin embargo existe la vergüenza de hablar de Jesucristo. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Y la razón que da aquí, claro, dice, porque es poder de Dios para salvación. Entonces el poder del Evangelio viene precisamente del poder de Dios para salvación. Y es que el Evangelio precisamente es eso, es poder de Dios para salvación. La palabra Evangelio de por sí significa, como tal vez muchos saben, pues buen mensaje, ¿no? Eu es bueno y Evangelio significa mensaje o noticia, ¿no? O nuevas. Entonces por eso se traduce muchas veces buenas nuevas, ¿no? O buen mensaje, buena noticia. Eso es lo que es el Evangelio. Y es que el mensaje más sublime que puede escuchar un pecador es el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Ve? Eso es lo más sublime. Que vienen cometas, bueno, tal vez sea algo importante, ¿no? Que hay un aumento de sueldo, tal vez es algo importante. Que tal vez me voy a casar, es algo importante. Son noticias, sí se puede decir, trascendentales. Pero lo más importante que puede escuchar el oído de un pecador es que es el Evangelio, ¿no? Eso es lo más hermoso. Eso es lo más importante. El mensaje más sublime, de nuevo, que puede escuchar el pecador es el Evangelio. Son las buenas noticias de que Jesucristo murió por nosotros. Ahora, uno dice, bueno, qué buen mensaje. Ahora, ¿cuál mensaje? Bueno, el apóstol Pablo, precisamente en Primera a los Corintios, nos habla de en qué consiste el Evangelio, y ya tal vez muchos hermanos saben, ¿no? El apóstol Pablo en 1 Corintios, precisamente capítulo 15, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, ¿no? Y allí dice también, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, os mantenéis allí, pues. ¿Y qué es eso? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12 apóstoles, después a más de 500, en fin, la resurrección de Cristo, las pruebas indubitables de su resurrección. Pero ese es el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que ya estaba escrito. No fue una sorpresa, no fue que Pilato sentenció y fue algo sorpresivo allí, no, es algo que ya estaba establecido. Y si uno va, pues se ve que ya en Isaías, por ejemplo, varios siglos atrás, se hablaba pues de los sufrimientos del Cristo. Y uno ve esos sufrimientos cumplidos en la cruz del Señor. Él murió conforme a las Escrituras por nuestro pecado. Ese es el Evangelio. Pero parte solamente. No solamente allí. No se queda en un Cristo crucificado, sino que fue sepultado. Pero tampoco se queda en una tumba, porque sabemos que la tumba está vacía. Él de allí resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras también. Porque no permitirás que tu siervo vea corrupción, estaba ya escrito en el Salmo 2.
el Salmo 16, perdón. Y estaba escrito así. Estaba escrito. Resucitó conforme a las Escrituras hasta ese día. De modo que eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y se levantó victorioso de entre los muertos al tercer día. Y entonces por eso Pablo aquí dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A algunos pocos? No. ¿Al judío solamente? No. La salvación vino de los judíos, sí, como el Señor enseñó a la mujer samaritana, ¿no? Los judíos sabían, tenían conocimiento, sabía que venía un Mesías, sabía dónde iban a nacer, en fin, muchas cosas. Y efectivamente de los judíos vino el Salvador del mundo. Pero no fue solamente para los judíos, y eso es lo más grande aquí. Porque si fuera así, imagínense nosotros, qué lamentable, ¿no? Ninguno de los que está aquí es judío. Entonces sería como una buena noticia, pero no para nosotros. Seríamos los más miserables nosotros. Pero ¿qué dice aquí? Para todo aquel, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al griego es al no judío. O sea que ahí en el griego estamos encerrados todos nosotros. Es verdad que desde el punto de vista de nacionalidad, nosotros no somos griegos tampoco, ¿no? No somos de Grecia. Pero cuando dice ahí griegos, se refiere a los que no son judíos. Ese es el contexto. A los judíos y a los no judíos. Primeramente a los judíos. Eso es cierto. Primeramente a los judíos. Y uno consigue que la primera iglesia eran todos judíos. La primera iglesia en Jerusalén. Pero después, como dijimos, se expandió el Evangelio. Precisamente Dios utilizó al apóstol Pablo para llevarle el Evangelio a los gentiles. Y por eso dice ahí, al judío primeramente, pero también al griego. Pero importante acá esta palabra, ¿no? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que, ¿quién? Que cree. Es decir, no a todo el mundo. O sea, no todos los hombres y mujeres son salvos por el poder del Evangelio, lamentablemente. Sino que el poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio por la fe, como dice al final. Vamos a hablar de eso ahorita. Pero a todo aquel que cree, ¿no? Hace falta creer en el Evangelio. Una de las primeras cosas que dijo el Señor, pues en el ministerio, según el Evangelio de San Juan, dice: creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. A todo aquel que cree. De modo que si aquí hay alguien que no ha creído en el Evangelio, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de creer en el Evangelio. ¿Y qué dice aquí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿no? No solamente tenemos acá la explicación de que hay poder en el Evangelio para salvar. No solamente hay que entender que el poder de Dios se manifiesta pues para salvación a través del Evangelio. Pero es bueno que aquí se da hasta la razón de por qué hay poder en el Evangelio para salvar al pecador. De por qué se manifiesta el poder de Dios a través del Evangelio para salvar al pecador. Y precisamente eso es lo que tenemos acá, en el versículo 17. Se da la razón de por qué. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tenemos entonces una palabra muy importante, ¿no? Que es la revelación de la justicia de Dios. Y eso es lo que da poder al Evangelio. Y por eso es que se manifiesta el poder de Dios para salvación a través del Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Hay otra cosa que se revela, la vamos a ver allí, ¿no? Versículo 18. Pero vamos a ver primero aquí esto que se revela a través del Evangelio por medio de la fe. Dice, se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios precisamente es lo que Él hace con el pecador que cree en el Evangelio. Dios lo que hace es que lo justifica
lo justifica por medio de la fe. Es lo que conseguimos aquí en el capítulo 5, ¿no? de esta misma carta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 5, versículo 1. Entonces, Dios revela su justicia por medio del Evangelio, por medio de la fe, a través de la fe. Y dice por fe y para fe. Dios justifica al pecador. Dios hace que el pecador que había pecado y que por cierto, por causa del pecado, estaba destituido de la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 23 de esta misma carta. El pecador que estaba destituido, el pecador que estaba separado de Dios, el pecador que estaba manchado por su pecado, Dios lo limpia, ¿no? Por el Evangelio. Dios lo limpia de toda maldad. Dios lo limpia y delante de él queda emblanquecido, más que la nieve, más que la lana, más que lo más blanco que algún lavado puede limpiar. ¿Por qué? Por la obra del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo en su cuerpo, cuando fue crucificado, llevó todos nuestros pecados. Porque Él derramó su sangre y su sangre nos limpia de toda maldad. Entonces, por eso conseguimos acá que se revela la justicia de Dios. Dios justifica al pecador por medio de la fe. Y por eso dice ahí, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es ese justo? Si no hay ningún justo. La palabra del Señor nos enseña que no hay ningún justo. Romanos 3, versículo 10. No hay ni siquiera uno. ¿Quién es ese justo? El pecador que ha aceptado el Evangelio. El pecador que al creer en Cristo, por el mensaje evangelístico, se manifiesta en él el poder de Dios. Se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios lo hace justo. De modo que es un gran privilegio lo que nos hemos acercado al Señor, lo que hemos recibido al Señor, lo que hemos recibido del Evangelio. Para nosotros es un gran privilegio el saber que hemos sido justificados, el saber que delante de Dios somos vistos como justos, como que si nunca hubiéramos pecado. Imagínense eso. No que hemos pecado, no. Y no es que no hemos pecado, sino que hemos pecado, pero el Señor nos ve como si nunca hubiéramos pecado. El Señor nos ve a través del Señor Jesucristo, que nunca pecó. Por eso dice aquí entonces, mas el justo por la fe vivirá. El justificado vivirá por la fe, porque tuvo que haberse manifestado la fe, el creer en el Señor Jesucristo, el creer en el Evangelio. Ahora también, como decía, aquí se revela, ¿no?, por la fe, a través del Evangelio, la justicia de Dios. Pero leíamos también en el versículo siguiente que hay otra cosa que se revela, ¿no? Lamentablemente, lo decimos para el que no quiera aceptar y no creer en el Evangelio. Dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Hay otra cosa que se revela ¿qué? La ira de Dios. Entonces, por el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero para aquel que no ha creído en el Evangelio, se revela otra cosa más. Se revela que la ira de Dios desde el cielo. Hay un versículo muy importante. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, ¿no? Pero el que rehúsa creer no verá la ira, sino qué cosa está sobre él. La ira de Dios está sobre él, ¿no? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios algún día se revelará en su plenitud. Y es que solamente hay dos sitios, podemos decir así,
para el hombre y mujer en este mundo. O se está bajo la gracia, bajo la justicia de Dios, creyendo en Cristo, creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se están parados allí. O se está bajo ¿qué? Bajo la ira de Dios, por causa del pecado. Dos lugares, y no hay punto intermedio. De modo que o se está bajo el Evangelio, bajo la justicia de Dios que se revela a través de la fe, ¿no?, del Evangelio, o estamos allí al haber creído en el Evangelio, al haber aceptado al Señor como nuestro Salvador y Señor, o estamos, o se está pues bajo la ira de Dios. El lugar natural, o del hombre natural, es estar bajo la ira de Dios. Ahí hemos estado todos por causa de nuestro pecado. Todos están destituidos, ¿no?, por cuanto todos pecaron. Así que yo mismo, en un tiempo atrás, antes de recibir el Evangelio, estaba allí, bajo la ira de Dios, por causa del pecado. Pero llegó un momento en que, por la gracia del Señor, pues, en mi caso, yo pude recibir la vista espiritual y recibir al Señor Jesucristo, recibir el mensaje del Evangelio. Y el Señor me trasladó de allí, de las tinieblas, a la luz, ¿no?, debajo de su justicia. Y eso ha pasado no solamente conmigo, sino con todos los que aquí han recibido el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Para todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. Un día estuvieron también allí, bajo la ira de Dios, y fueron trasladados de ahí a estar bajo la gracia de Dios, bajo la justicia de Dios. Pero la ira de Dios, dice ahí que se revela, ¿no?, desde el cielo. Y cualquiera podría decir, bueno, ¿dónde está la ira de Dios? Porque al fin y al cabo, acá en este mundo pareciera que no hay mucha diferencia, no hay mucha, ¿no? Aquí en este mundo todos padecemos enfermedades, todos pasamos por problemas. Pareciera que no hay mucha diferencia entre el creyente y el no creyente. Bueno, pero déjeme decirle que llegará un día, ¿no?, en que el telón, ¿no?, del acto se descubrirá, ¿no?, se abrirá y se verá la realidad. Porque esto que estamos viviendo hoy día simplemente son por unos pocos años. No es el estado eterno. Pero va a llegar el día en que sí se va a manifestar a plenitud tanto la vida abundante que tenemos nosotros en Cristo Jesús, ¿no?, como también la ira de Dios. Lamentablemente. Un día se abrirá. Y aquel que pensaba que tal vez ni Dios existía, o estaba convencido con las teorías que el hombre ha inventado, de que no existe Dios, de que todas las cosas fueron creadas y están allí, pero sin nadie que las creó. Y es lo que un poquito tenemos aquí abajo, ¿no? Porque ¿qué dice acá? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, negando pues la verdad. Porque de lo que se conoce de Dios es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Entonces hoy día conocemos muchos pues que dicen, que niegan la existencia de Dios. Pero ahí está todo. Dios se lo manifestó al hombre. Ahí está el sol, ahí está la luna, ahí están las estrellas, ahí está inclusive este mismo planeta, ahí está la tierra, ahí están las maravillas que Dios hizo en este mundo, ¿no? Ahí están los mares, ahí está la montaña. ¿Quién hizo todas esas cosas? Y aún nosotros mismos, ¿quién nos hizo a nosotros? Cuando vemos la perfección con que Dios nos hizo. ¿No es eso una prueba de que precisamente Dios existe y que Dios es bueno?
Pero muchos son los que niegan la verdad de Dios. Tratan de ocultar la verdad de Dios. Piensa que no hay un creador delante del cual van a tener que rendir cuentas. Y con esa mentalidad, con esa falsedad, tratando de detener la gran verdad de Dios, se toparán algún día precisamente con la manifestación completa de la revelación, pues de la ira de Dios, cuando vean delante de ellos aquel que creó todas las cosas y que en el cual no creyeron. Llegará el día en que se manifestará por completo, se revelará la ira de Dios contra aquel que no quiso creer en el Evangelio, contra aquel que no quiso aceptar, ¿no?, la obra que el Señor hizo en la cruz. Así que es un gran privilegio, hermano, para nosotros predicar el Evangelio. Y si tú no has creído, amigo, en esta mañana en el Señor, es el tiempo, ¿no?, de aceptar al Señor, de venir a Él. El Señor mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hemos cantado pues el himno este, ¿no?, a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Y te convida con dulce afán tierno diciendo: ven, ¿no? Tal vez mañana no habrá lugar. Ven, ¿no? El llamado pues del Evangelio es siempre creer en el Evangelio, creer hoy en el Evangelio, no mañana no sabemos. No hay esperanza para aquel que parta de este mundo sin aceptar el Evangelio. Entonces, por eso es que el mensaje del Evangelio es un mensaje urgente, es un mensaje sublime, pero a la vez es urgente pues para aquel que no ha creído en Cristo. Así que, interesante, ¿no? Las dos cosas que tenemos acá, las dos cosas que se revelan. Primeramente, pues, la justicia de Dios que se revela, ¿no?, la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito: más del justo por la fe vivirá, precisamente a través del Evangelio. Pero también lo otro que se revela es la ira de Dios, ¿no?, que se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad del Evangelio. Los que quieren cerrar sus ojos para no ver, ¿no?, la justicia de Dios, ¿no?, el mensaje que hoy dice al pecador, al hombre y a la mujer: creed en Jesucristo hoy, ¿no?, porque mañana no se sabe. La muerte no sabemos. Y cuando se parta, la muerte es la entrada a la eternidad, y cuando se llega a la eternidad, ya todo se decidió acá. Y Dios, interesante es que Dios no mandó a ángeles para predicar el Evangelio, sino a hombres para predicar el Evangelio. Es interesante, por ejemplo, también, aún cuando Cornelio, uno ve en el libro de los Hechos, capítulo 10, aquel hombre piadoso que hacía buenas obras, pero ¿qué pasaba? Que las obras precisamente no salvan, y ese es un buen ejemplo. Un hombre piadoso que daba limosnas y hacía todo bien. Parecía que no le faltara nada. Sin embargo, el Señor le dijo: manda llamar a Pedro. Y Pedro recibió pues el llamado para ir hasta allá, para predicar el Evangelio. Porque un ángel no podía predicar el Evangelio. Porque Dios mandó a los hombres que son salvados por el Evangelio, a predicar el Evangelio. Alguien que se para acá para hablar del Evangelio y predicar el Evangelio es porque tuvo que haber sido salvado por el Evangelio. O sea, no puede venir aquí alguien de los cielos, inclusive, un ángel, a predicar el Evangelio, no. Es todo aquel que es salvado. Así como las primeras personas, los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor, ellos recibieron el mensaje de salvación y ellos fueron los primeros que llevaron el Evangelio. Y se formó aquella iglesia pues en Jerusalén. Pero después, ellos mismos, los mismos creyentes, pudieron llevar el mensaje del Evangelio, como lo hizo Pablo. Entonces, un gran privilegio de nosotros el poder ser utilizados por el Señor para predicar el Evangelio. Ahora, no solamente se predica el Evangelio desde la tarima de acá, se predica el Evangelio también con nuestros hechos, aún con nuestra boca, y no solamente acá los domingos, sino también del día a día, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, se predica el Evangelio. Y
Y por eso digo que es un gran privilegio el saber pues que podemos ser utilizados por el Señor de esa manera. En el Evangelio pues la justicia de Dios se revela por la fe, pero la ira de Dios también se revela contra aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios.